Ilu, vicepresidente de Basilea, que ya les va a contar, se va a ocupar él, y Gaby Ventasgal, que también nos ha acompañado alguna que otra vez en el club, y entiendo que en distintas charlas, instituciones, eventos. Así que, bueno, y para quienes no saben, Ilan era Janij cuando yo era coordinadora en Lambrot, y era un Janij bastante complejo. Así que me encanta verlo en el rol y en el lugar en el que lo veo hoy, y habernos puesto al día y charlado un rato. Gracias a todos por sumarse. Ilu, todo tuyo. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Sabri. Creo que el círculo se empieza a cerrar después de tantas Peulot y de tanto que me enseñaste. La verdad que estar del otro lado y también poder estar enseñando, creo que empieza a cerrar un poquito un círculo. Tengo que mandar dos saludos especiales. Dos saludos antes de arrancar. Uno a Sevi Tsatskin, que está ahí del otro lado acompañando, que también trabajó conmigo como docente, y también a Michu Boyman. Si no estoy viendo mal, Michu está presente. Le mando un gran saludo, que también compartimos un lindo proyecto de trabajo interreligioso, muy interesante. Así que me diste el honor hoy, Sabri, de poder entrevistar, de poder preguntarle a Gaby Ventasgal, periodista y director de Atzad Sheini. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, lo mejor que se puede. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, se cierra un círculo también, porque yo como Janij también era, creo yo, el peor Janij que tenía por lo menos mi grupo. De hecho, cuando hoy en el Majón de Medellín enseño cómo pensar Peulot, el último paso para pensar una buena Peulá es preguntarse cómo va a actuar el peor Janij que tenga. Y lo digo porque yo mismo fui ese mismo Janij, y te lo cuento rápidamente antes de entrar en temas aburridos de política y demás. Tenía un Madrid que era un fenómeno, que nos hizo una Peulá para todo el movimiento juvenil, que era una especie de kermés de Purim. O sea, lo que él había hecho era conseguir un montón de regalos, incluso una bicicleta, pelotas de fútbol y demás, en donde nos enseñaban lo que era Purim como fiesta, y después hacía una kermés, donde te daban dinero falso, y vos jugabas en la kermés y ganabas dinero o perdías dinero, y al final había una subasta de regalos de Purim, que el Janij que tenía más dinero y hacía coaliciones podía quedarse el dinero. Hasta ahí también es una Peulá bárbara. Muy linda, todo un salón, todo lindo, genial. El problema es que el Madrid no pensó cómo va a actuar su peor Janij, en ese caso yo. Y lo que pasó fue que simplemente dejaron la puerta abierta de la casa. Y me fui hasta la esquina, que había un kiosco con fotocopiadora, y me fotocopié billetes. Y volví millonario. Y con eso decidí estratégicamente que no me iba a comprar la bicicleta, porque ya tenía, pero sí me iba a comprar la pelota de fútbol y 2 o 3 regalos más, que lo hice en coalición con otros delincuentes. Conclusión, ¿qué podemos entender? Antes de cerrar la Peulá, piensa cómo va a actuar el peor Janij que tengas. Janijín, por favor, abstenerse de escuchar esto. Sé que hay algunos talmidim, están en su rol de talmidim algunos escuchando esto, así que a tener en cuenta para futuras planificaciones. Nos vamos a reír un poco, pero los temas que vamos a estar tratando con Gaby quizás no causen tanta gracia. Gaby, lo primero que te quiero preguntar, para ir bien de lo macro, de lo más grande, después a lo más puntual, lo más chiquito que se pueda. Quizás la pregunta más obvia, pero que creo que puede guiar esta charla es: ¿cómo y por qué llegamos a esta situación de un enfrentamiento entre Israel y Hamas? Muy bien. Vos imaginate, Irancito, imagínate que tenés novia. No, todavía no. ¿Sabes qué? Entonces no, novia. Te acabas de recibir. ¿Estamos de Exactamente, acuerdo? estamos de acuerdo. Cuando fuiste a dar el examen, vos no te diste cuenta, pero vos mezclaste 2 cualidades básicas de toda acción que vos hagas, que es, igual si te querés levantar a alguien para que sea tu novia, o bien para dar un examen. Vos en toda acción tenés que tener 2 cosas. Uno, intenciones. O sea, vos tenés que pensar qué querés lograr. Y lo segundo, las cualidades. ¿Cómo lo voy a lograr? Para dar tu examen final tuviste que querer recibirte. Y segundo, crear los medios para poder recibirte. En este caso, estudiar. Si querés levantarte a alguien, tenés que decir, bueno, muy bien, tengo la intención de que alguien sea mi novia o novio, y tenés que tener, bueno, ¿qué puedo lograr para poder acercarme a ella? Intenciones y cualidades. ¿Cuáles son las intenciones de Hamas? Teológicamente hablando, Hamas no acepta
la existencia de ningún Estado, judío o cristiano, en Tierra Santa Islámica. Esa es la razón macro. Ningún Estado, no importa en qué fronteras. Las razones son que todo radical islámico considera que los judíos no son un pueblo, sino que son una religión falsa, y que la tierra de Israel, bajo un gobierno de Israel, ocupa lo que se llama Tierra Santa Islámica, o en árabe, Waqf al-Islami. Entonces, teológicamente, la intención es erradicar la existencia de Israel, no importa en qué frontera. Ahora bien, ¿qué medios utiliza Hamás? Bueno, utiliza varios medios. En un momento determinado de la historia decide enfrentar cara a cara. Durante el año, que no es noticia, hace otras cosas. Por ejemplo, fabricar cohetes, o fabricar túneles, o crear, por ejemplo, drones con bombas para poder atacar a Israel, o submarinos guiados, muy pequeñitos, para poder atacar a Israel. O sea, eso va creando entre las guerras. Y de vez en cuando explota una guerra abierta. La pregunta entonces es, ¿y por qué justamente ahora? Esencialmente porque jamás quería ganar popularidad dentro de la calle palestina, porque Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, había anulado unas elecciones que tenía, que había prometido hacer y que jamás quería ganar y que iba a ganar. Como las anuló, no pudo ganar. Y él dijo, yo tengo que intentar, de alguna manera, que mi voz se escuche. Y la verdad es que después de 11 días de combate, jamás salió fortalecido dentro de la arena pública. Gaby, te hago una pregunta, porque vos recién hiciste mención a un concepto que es lo teológico. O sea que, evidentemente, el carácter de este conflicto también radica un poco en lo religioso, por lo menos para uno de los dos bandos, o empieza a ser cada vez más presente en los dos bandos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es Hamás? ¿Por qué hablamos de elecciones y del lado palestino y hablamos de Hamás? Y por el otro lado, ¿qué sucedió puntualmente también en Jerusalén, en Jerusalén, para que se desate la ira ya no solamente entre la franja de, o sea, con la entidad que representa en la franja de Gaza e Israel, sino que también en varios poblados israelíes? Y hiciste más o menos 6 preguntas en una. Está bien, vamos a, como decía Jack el Destripador, vamos a hacerlo por partes. A ver, lo primero, uno de los problemas que hay en América Latina, con profesores universitarios o con periodistas, es que piensan que el conflicto es por tierras. Y el conflicto para Hamás no es por tierras, es un conflicto esencialmente religioso. Para los judíos en Israel, el conflicto es por tierras. Para la gran mayoría de los judíos en Israel. Entonces, por más que cedas territorios, como por ejemplo Israel cuando se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, no logró que el conflicto se termine, porque el conflicto no es por tierras. El problema es que muchos periodistas, tanto de Argentina como del continente, no saben demasiado sobre religión islámica, entonces intentan interpretar el conflicto con el idioma que ellos saben. ¿Qué es el Hamás? El Hamás es una sucursal de los Hermanos Musulmanes. Y los Hermanos Musulmanes fue una agrupación creada en el año 1928 por un teólogo, un líder religioso egipcio de Ismailía llamado Hassan el-Banna, que lo que decía es que hay que echar, expulsar a todos los imperialistas franceses y británicos y judíos de la tierra de Israel. Entonces hay que hacerlo a través de la fuerza física, yihad, o hay que hacerlo a través de la acción social, educando. Se llama dawah eso. Entonces, en el año 1987, los Hermanos Musulmanes cambiaron de nombre y dijeron no solamente acción ideológica, sino también guerra. Y se cambiaron el nombre al nombre efervescencia, o en árabe Hamás. Hamás durante muchos años intentó acercarse al poder, ganó el poder, pero también es un golpe de Estado en el año 2007 y tomó el poder de la Autoridad Palestina echando a Mahmoud Abbas. Ahora bien, ¿qué ocurrió en Jerusalén que aceleró todo este proceso de violencia? Una serie de cosas. Lo primero es, anunciaron que iban a expulsar, al final no lo hicieron, a unas familias de unas casas de un barrio del norte de Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah, que no pagaban el alquiler. Eso fue interpretado como el Hamás y vendido por el Hamás como que los judíos querían judeizar el norte de Jerusalén.
Además, hubo enfrentamientos entre la extrema derecha israelí y los musulmanes en el monte del templo y al lado del templo. Y además de todo esto, Hamás siguió con una política que viene hace 100 años, por más que no se llama Hamás, impulsando, que es decirle a la gente que Israel quiere destruir la mezquita del Aqsa. Todo el tiempo la frase es: el Aqsa está en peligro. Fíjense que ese argumento, que la mezquita del Aqsa está en peligro, lo que está confirmando es que el conflicto es religioso, porque el argumento: los judíos quieren destruir nuestra mezquita y por lo tanto hay que salir a la guerra. Eso fue la mecha que encendió el fuego. Había un problema más profundo, que fue la cancelación de las elecciones, y un macro problema, que es el rechazo a cualquier existencia de Israel por parte del Hamás. Gaby, muchos analistas consideran que parte del inicio de todo esto se puede conocer como la intifada del TikTok. Muchos de los que están del otro lado, la amplia mayoría, son madrijim y saben qué es de lo que hablo cuando digo la palabra TikTok, la aplicación TikTok que se puso muy de moda, sobre todo en época de cuarentena. ¿Puedes explicar un poco por qué muchos analistas consideran que también el inicio del conflicto puntual de hoy arranca por TikTok? Pensé que me ibas a decir que expliquen cómo usar TikTok. Vale, pues todo puede ser. A ver, la influencia de Internet en general en estos conflictos es terrible. Ustedes imagínense que hace 30 años, si tú eras parte de la oposición de un país y querías citar a una manifestación, ¿cómo hacías? Pegabas carteles en tal. Hoy no solamente lo haces a través de las redes sociales, sino que incluso te dicen directo. Y si viene un policía y te pega, entonces todo el mundo se enteró inmediatamente. Entonces, la fuerza que tiene algo así es... Esencialmente lo que pasó con TikTok fue que empezó a circular películas, especialmente una que se vio muchísimo, de musulmanes en el tranvía de Jerusalén, pegándole sin ninguna razón a unas personas que se veían como ortodoxos, unos jóvenes. Entonces colgaron esas películas, empezó a circular por TikTok estas películas como demostrando que los musulmanes golpean y humillan a los jóvenes. En todo esto en el mes de Ramadán. Esto provocó una respuesta de la extrema derecha de Israel, de un grupo específico que se llama La Familia, que son los fanáticos hinchas del equipo de David Yalaen, que fueron a provocar en la puerta de Damasco, que es donde se reúnen los musulmanes durante el mes de Ramadán, y a insultar. Entonces, justamente el TikTok fue el disparador, aceleró todo. Gaby, si podés acercarte mientras tanto un poquito más al micrófono, que el sonido sale un poquitito defectuoso. Si bien hablamos, por así decir, en líneas generales del conflicto, creo que siempre lo que genera mucho impacto, por lo menos cuando las cámaras están enfocando en Gaza, tiene que ver con los derrumbes de los edificios. Y justo en este último conflicto, algo muy particular se dio, que se derribó un edificio de medios de comunicación, lo cual puede ser interpretado, para quien no está al tanto de este conflicto, como que Israel quiere ir contra la prensa para que no se denuncie lo que está pasando. Y yo creo que hay una mirada que dista de eso, que es otra la mirada. Gaby, ¿por qué se derriban tantos edificios? Y si tenés idea, ¿cuál fue el número de esos edificios que se derribaron, sobre todo en Gaza? Después vamos a pasar del lado israelí y hablar un poco. Más o menos unos 50 edificios, no tan altos como el Jalal, que es el edificio que estaba. También la agencia AP, que es una agencia de noticias generales, o sea, te venden noticias a los medios de comunicación, o la cadena qatarí Al Jazeera. ¿Ilan, se escucha mejor ahora? Se escucha mucho mejor. Ok, bárbaro. Entonces, lo siguiente. Para poder entender por qué Israel ataca edificios, hay que conocer un poquito cómo es la ley de la guerra. O sea, ustedes imaginan lo siguiente. Desde Akoach, ustedes deciden, desde la zona donde está la nueva cancha de hockey, ahí con pasto sintético bonita y tribunas, ustedes deciden colocar ahí unas lanzaderas de cohetes. Y disparan cohetes hacia la ruta para intentar pegarle a los autos que pasan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hacen los madrijim en sus ratos libres.
Si ustedes lo que hacen es atacar desde un lugar que es civil, como la cancha de hockey que acabo de decir, el Estado o un Estado enemigo tiene derecho a atacarte militarmente en ese lugar. Porque vos, con esa acción, transformaste a la cancha de hockey en un objetivo militar legal. O sea que si vos disparás desde un colegio, por más que el colegio es un colegio, transformaste el colegio en un objetivo militar. Y si vos disparaste en un hospital, exactamente igual. Hay muchas imágenes de Hamás disparando desde el hospital Wafa. O sea que hay pruebas. Y también disparando o escondiendo cohetes dentro de escuelas de la UNRWA, de la organización de la ONU que protege a los refugiados palestinos. ¿Qué pasó entonces en el hospital Al-Jalal, que fue el que dio vuelta a todo el mundo? Muy bien. Por lo visto, y eso fue lo que Israel le informó a la CIA, a Estados Unidos. Se le informó solamente a ellos, probablemente porque consiguieron esta información por un espía que prefiere no quemarlo. ¿Me siguen? Pero le dijeron a la CIA y también al secretario de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Blinken, le dijeron, en la mitad del edificio actuaba el departamento de Hamás encargado de desarrollar los cohetes. O sea, ahí estaban las oficinas de quienes escriben los cohetes para poder después dispararlo contra Israel. O sea, Hamás tenía en el edificio su centro de planificación de cómo atacar a los civiles israelíes. Lo transformaron ese lugar en un lugar militar. Por eso Israel informó a AP y también a Al Jazeera que los iban a atacar y que desalojen el lugar. Pero no es algo nuevo. Si ustedes buscan El Arabía, que es un canal de televisión árabe, en el año 2009, una periodista estaba hablando frente a la cámara y se da vuelta y dijo, están disparando de acá abajo. O sea, ya se sabía hace años que ese edificio era el lugar donde el Hamás se escondía o disparaba desde al lado a sabiendas que los civiles de dentro del edificio eran escudos humanos. Lo que pasa es que AP, la agencia de noticias AP, se sintió muy humillada. Porque ¿cómo explicas al mundo que pagaste los gastos comunes del edificio con un grupo terrorista? A mí no me extraña en absoluto, no es algo nuevo para mí. Yo me imagino, y además tengan en cuenta, la gran mayoría de trabajadores de IP de la Franja de Gaza son miembros de Hamás. O sea que no es algo demasiado nuevo. Una pequeña acotación. Lo que Gaby dice como AP es lo que acá en Argentina se conoce como la agencia AP, Associated Press. Por eso AP. Gaby, ¿por qué vemos, o sea, por qué crees que tenemos la oportunidad de consumir en los medios de comunicación videos donde se ve detalladamente cómo Israel bombardea el edificio y cómo va cayendo? O sea, ¿es común eso en la guerra o vos crees que responde a la táctica que usa Israel para llevar adelante, por así decir, el derribar objetivos puntuales? Muy bien. La táctica que utiliza Israel en el caso este se llama golpe en el techo. Y es, vos llamás por teléfono a las personas que están, según el GPS, alrededor del edificio y le avisás que abandone el lugar. Y lanzás muchas veces una bomba que no explota en el techo del edificio para darle tiempo a los que están adentro para irse. La bomba no explota. Y muchas veces también disparás alrededor del edificio con bombas que no explotan pero que hacen ruido para ahuyentar a la gente. En el caso específico del edificio Al-Jalal, los mismos medios de comunicación recibieron la llamada 2 horas antes de desalojar todo y llevarse los equipos, donde se ubicaron en una terraza de frente al edificio para filmar en primer plano la destrucción del edificio. Entonces, por eso vimos las imágenes. Ahora, toda la forma de actuar de Israel es justamente para evitar la muerte de civiles inocentes. Ahora, importante entender esto, en toda guerra con un grupo radical islámico, siempre tenés muchos muertos civiles, siempre. Porque dentro de todos los grupos radicales islámicos, la estrategia de ellos es disfrazarse de civiles. O sea, si vos sos un militar, tenés que disfrazarte con colores para diferenciarte de los civiles. Se llama el principio de diferenciación. Entonces, vos tenés que disfrazarte diferente. No podés disparar desde una zona civil. Tenés que disparar desde una zona alejada de donde están los civiles. No podés utilizar a los civiles como escudos humanos. Y no podés disparar contra civiles del otro lado, adrede.
O sea, esos son violaciones de la guerra que siempre hace Hamás, y que todo el mundo sabe que lo hace, pero no se habla de eso. Incluso hay algunos gobiernos surrealistas del mundo que critican al Estado de Israel y protegen al Hamás. Pero bueno, son gobiernos en general con tendencias no democráticas. Ahora, esa es la forma de actuar de Hamás clásica, y de otros grupos radicales islámicos también. Ahora bien, en la guerra de Irak, por ejemplo, los datos eran que cada militar que se moría había como 30 o 40 civiles muertos. La relación era 1:40. Te das cuenta que hay muchos muertos civiles. En la guerra de Siria aproximadamente fue como de 1:20. En Uno en esta 20. guerra, 1 en 20 en claro, Siria. claro, uno es uno militar y 20 civiles. Siempre mueren más civiles. En la guerra de la Franja de Gaza última, tenemos 243 muertos palestinos, de los cuales el ejército israelí dice, nosotros sabemos que murieron 180 militares de Hamás o de la Yihad Islámica. O sea, de 243, 180 que son militares. La cifra es altísima, positiva. Significa, es menos que el tradicional 1-1 que había hasta el momento en otras ocasiones. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque se le avisa a la población civil que se vaya, y porque los ataques fueron mucho más eficientes desde el punto de vista táctico. Por ejemplo, ¿viste cuando vos ves el edificio caer? Bueno, Sí. vienen 4 aviones de combate y le disparan al edificio en 4 puntos de la base para que el edificio se caiga para adentro. Y eso hace que no dañe edificios de los costados. ¿Vos me entendés la eficiencia militar que tiene que tener para que derribar un edificio desde un avión de combate, desde 4 ángulos diferentes, cayendo para adentro? Bueno, eso te demuestra que fue muy bueno. ¿Qué hubiese pasado, Ilan, si hubiesen metido soldados por tierra a todo este conflicto? Los números hubiesen aumentado muchísimo. Yo le voy a pedir después a Sabri parte de esta conversación, la voy a cortar y la voy a pedir para mandar a la ONU, porque una de las preguntas que después te voy a hacer, Gaby, va a estar relacionado a la ONU, pero me voy a adelantar porque ya los chicos empezaron a mandar preguntas y una dice, ¿por qué el argumento de la diferencia de la potencia militar de ambos países tiene tanto impacto cuando es sabido que jamás atacó primero? Porque de verdad hay una confusión, o sea, hay una confusión de terminología, y portavoces se aprovechan del hecho que la gente no sabe sobre ley internacional. Entonces van a escuchar cosas ridículas como, por ejemplo, un canciller de un país que empieza con ARG y termina con TINA, que dice, lo que pasa es que los judíos son mucho más fuertes que los palestinos, entonces tienen superioridad tecnológica. El problema que está diciendo, lo que está diciendo es que todo país en guerra, uno es más fuerte que otro. Es más, cuando juega River contra Boca, la mayoría de veces River tiene mayor fuerza que Boca. Y cuando juega a Coag contra, si todavía existe, Sosiego, tradicionalmente a Coag tiene más fuerza que Sosiego. Entonces, en toda competencia, desde militar hasta deportiva, exigirle que los dos tengan la misma fuerza es simplemente infantil. Entonces, es un argumento poco serio. Ahora bien, otro argumento poco serio es, murieron más de un lado y murieron menos del otro. Bueno, murieron menos israelíes porque nosotros nos avisan con alarmas y tenemos refugio para nuestros familiares y tenemos un sistema llamado cúpula de hierro que derriba cohetes en el aire del Hamás. Entonces, si derribas el 90 al 92% de los cohetes en el aire, van a caer menos cohetes del lado israelí. Entonces, ¿qué pretende Solá o cualquier otro? ¿Que le demos a Hamás cúpula de hierro para que derribe nuestros cohetes? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, evidentemente, va a haber menos muertos del lado israelí. Ahora bien, el número de muertos no dice que hay desproporcionalidad. No se mide así de acuerdo a la ley internacional. Se mide de otra forma, si después no se los explico. Pero no se mide así eso. Se mide de otra forma completamente diferente. Además, lo importante es la intención a la hora de atacar. Jamás quiere asesinar civiles israelíes y no puede, pero la intención la tiene, no tiene los medios. En el caso de Israel es al revés. Israel tiene los medios para borrar a todos los palestinos en 10 segundos. Según la prensa extranjera, Israel tiene bombas nucleares. Entonces podría perfectamente, con una bomba táctica,
hacer desaparecer la Franja de Gaza. Y sin embargo lo que hace es, le avisa por teléfono dónde vas a atacar, cosa que no hace ningún ejército del mundo. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es lo que dice la ONU, que es un ente político. Y ellos deciden cosas políticas. Como deciden cosas políticas, actúa de la siguiente manera. Vos primero tenés un prejuicio, querés culpar a Israel, y después te vas a inventar la forma de poder justificar por qué culpaste a Israel. Por más que no tenga lógica. Cuanto más extremo sea, a ver, piensa en la Edad Media. Se odiaba a los judíos. Después se inventó que los judíos asesinaban niños para hacer matzá. O sea, primero se odia, y después se busca el justificativo de cómo justificar que odio a alguien. En el caso de la ONU, eso es lo que ocurre. Gaby, hablaste, recién deslizaste el concepto de, tenemos además de una aplicación que nos avisa y los búnkers, dijiste cúpula de hierro. Los más jóvenes como yo, quizás que no están interesados o que no están palpados de todo lo que pasa, pueden llegar a creer que es literalmente una cúpula que hay sobre Israel que defiende de los misiles de Hamás. ¿Qué es la cúpula de hierro? Es una de las preguntas que nos mandaron. Y la otra dice, ¿y qué otros sistemas más de defensa tiene Israel? Muy bien. Desde el año 2014 empezó a funcionar un sistema llamado cúpula de hierro. Quizás ustedes lo vieron por películas. Cohetes saliendo de la Franja de Gaza y cohetes israelíes pegándose en el aire. Si le ponen música de fondo, parece la Guerra de las Galaxias. ¿Verdad? Bueno, durante muchos años, Israel desarrolló sistemas de misiles antimisiles. Es así, si por ejemplo Irán nos dispara un misil, como hay mucho tiempo para que el misil viaje, mucho tiempo, 8 minutos, 10 minutos, viene un misil, como el misil es grande, un radar israelí llamado Etrog, como si fuese de Sukkot. Sukkot. Un Etrog calcula la distancia y sale un misil israelí y le pega en el aire, en el corazón. Si Irán nos dispara un cohete y se divide en dos, un misil israelí sale a pegarle al que tiene la cabeza nuclear y otro misil sale para pegarle al otro. Si los marcianitos en Marte nos disparan un misil para destruir Israel, sale un misil israelí y le pega fuera de la atmósfera. Eso es flecha 1, flecha 2 y flecha 3. Son sistemas de misiles de largo alcance. Pero ¿qué pasa si nos disparan un misil de 200 kilómetros? Ahí tenemos onda, o sea, la onda, como la onda de David. La onda de David es un sistema para misiles intermedios. ¿Y qué pasa si nos mandan un cohete de la Franja de Gaza? En el año 2014 entró a funcionar cúpula de hierro. Y es un sistema de muchas baterías distribuidas en todo el país, en donde hay un radar que calcula la trayectoria del cohete. Si el cohete va a parar a un lugar donde no vive gente, lo dejan pasar. ¿Saben por qué? Porque el anticohete sale como $50.000. Entonces sale un cohete que sale $50.000 y le pega en el corazón al misil enemigo. Y lo cae en el aire. En mi casa, yo vivo en Modín, que está entre medio de Jerusalén y Tel Aviv. En mi casa están los cúpula de hierro. Yo desde mi balcón veía cómo salían los misiles. O sea, todo misil que iba camino, cohete, no misil. Un misil tiene motor, un cohete no. Todo cohete que salía a la Franja de Gaza para Tel Aviv, yo lo veía por arriba de mi casa y veía como cúpula de hierro salía para intentar bajarlos. Entonces, tiene un éxito muy grande ese cúpula de hierro. Entonces, tenemos ese sistema. Ahora bien, ¿qué pasa si los palestinos, y eso lo hacen, nos lanzan barriletes con explosivos o con fuego? Ahora están haciendo eso. Tiran, no estos días, ¿no? Pero tiran barriletes con capacidad para poder incendiar los campos israelíes. Bueno, el sistema para poder bajarlos es un láser que quema el barrilete cuando está viniendo para acá y se guía por el viento. Por último, ¿se acuerdan ustedes cuando secuestraron al soldado israelí Gilad Shalit? Quizás se acuerdan, los más jóvenes quizás se acuerdan menos, pero un soldado israelí estuvo preso en manos de Hamás durante 5 años y a cambio de recuperarlo liberamos 1.124 terroristas palestinos. Ellos entraron por túneles y gracias a esos túneles secuestraron a Gilad Shalit.
Bueno, Israel lo que hizo fue construir una pared que entra en el suelo de la Franja de Gaza y que tiene sensores. Entonces, cuando ellos intentan excavar túneles, los sensores lo sienten. Y de esa forma se puede prevenir que entren túneles adentro de Israel. Esas son medidas de seguridad que tiene Israel para poder evitar que nos ataquen. Yo recomiendo para todos los que están del otro lado, los más viejos, lapicera y papel. Y Lancito, me olvidé de algo que en esta guerra estuvo bárbaro. Drones que filman a los palestinos y de acuerdo a la huella de la cara, saben quién es, si lo tenés en la base de datos. Entonces podés atacar solamente al terrorista. Eso fue la innovación de esta guerra. O sea, drones identificadores de terroristas para matarlo a él y no a las personas que son inocentes. Eso fue, creo yo, la gran innovación de esta guerra, que supongo que lo que va a ocurrir es que cada guerra, lamentablemente, se inventa algo nuevo para poder evitar que nos ataquen. Ahí vemos la Startup Nation puesta en función de la seguridad del lado israelí. Decía recién Gaby que yo recomiendo a todos los que están del otro lado, los que tengan tablet, compu, celu, que anoten estos datos, porque más allá de aprender, Gaby nos da datos para defendernos en la vida real. Y una de esas, vuelvo sobre las preguntas de las personas, Gaby, te vuelvo a repetir, muchos de los que están del otro lado son madrijim. Y una de las preguntas que me hacen es, ¿cómo podemos hacer nosotros acá en Argentina, como judíos de la diáspora o amantes de Israel, para aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Para que disminuya un poco el conflicto, porque también nos vemos atravesados por las redes sociales y el material mentiroso que hay? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? ¿Qué herramientas crees que nos pueden servir? Vuelvo al principio. Intenciones y capacidades. Vos tenés que tener la intención de defender tu identidad judía y estar orgulloso, si es que lo estás, de tu relación con Israel. Y después juntar capacidades. Ustedes como madrijim son jóvenes y por lo tanto no han acumulado suficiente contenido para poder defender a Israel desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político. O sea, ustedes van empezando un proceso de acumular conocimientos para poder hacer. Hay ciertas cosas que sí podrían hacer, y es simplemente intentar cuando puedan ganar discusiones por Twitter, por ejemplo, o preparar materiales en TikTok para defender a Israel, materiales que tengan en cuenta lo siguiente: vos podés hacer materiales positivos, significa hablar bien de Israel, como por ejemplo hicimos en entrevistas durante estos últimos meses, que no hablamos de la guerra. ¿Te acordás que durante muchas entrevistas era todo el tiempo hablar sobre el corona? Y que bien Israel defendiendo a su población y vacunando a la gente. Esos mensajes positivos. ¿Bien? Pero también hay que tener en cuenta que los palestinos y los pro-palestinos, toda su estrategia comunicativa es negativa. Significa los israelíes hacen genocidio, los israelíes son malos, y la publicidad negativa es más efectiva que la positiva, desde el punto de vista de propaganda política. Bien, fíjense lo siguiente. Imagínense que yo estoy hablando de Ilan Bushnell. Y yo cuento lo siguiente. Ustedes sabrían que Ilan fue un excelente madrid de Córdoba. Y ahora es vicepresidente de una organización que cada vez tiene más adeptos. Y además se acaba de recibir en la licenciatura de Relaciones Internacionales, un gran título, realmente es una excelente persona. De vez en cuando, Ilan mete sapos adentro del microondas para saber qué hacen los sapos adentro del microondas. Pero fuera de eso, en sus ratos libres, ¿saben lo que hacen? Dona su tiempo para comprarle a ancianas en el supermercado la comida que necesitan siempre. De todo lo que les conté sobre Ilan, ¿qué es lo que seguro se van a acordar? Los sapos. Los sapos, porque es información negativa. Entonces, por eso los noticieros tienen tanta información negativa. Lamentablemente, en algún momento, muchas veces tenés que ensuciarte las manos e impulsar información negativa, sin mentir, pero sí atacar, dialécticamente atacar. ¿Ok? Gaby, voy a retomar un poco lo macro en grande porque algunas de las preguntas hacen mención a si, por ejemplo, si crees que es necesario que exista un Estado palestino, si lo ves viable esto, y la pregunta dice, ¿qué riesgos
representa para Israel, yo diría qué riesgos y qué oportunidades crees que esto representaría para Israel. Yo creo que tiene que existir un Estado palestino. No creo que para que exista un Estado palestino tenemos que mentirnos. Por ejemplo, ¿qué es mentirnos? Empezar a decir que el pueblo palestino era un pueblo muy viejo, que vivía plácidamente en la zona de Israel, y luego vinieron los sionistas como si fuesen de Marte, y vinieron a conquistar. No, el pueblo palestino es un pueblo nuevo, que tiene más o menos 100 años de vida. De hecho, pónganse a pensar, la palabra Palestina no es una palabra árabe. Díganle a un árabe que diga Palestina, van a ver que va a decir Palestina. ¿Cómo pensás vos el nombre de un pueblo que ni siquiera podés pronunciar con tu idioma? Eso te demuestra que el nombre Palestina es un nombre europeo, que de hecho fue creado por los romanos en el año 135 y fue abandonado durante muchos años y después fue utilizado por los ingleses a partir de 1917. O sea que es un nombre nuevo y por lo tanto el pueblo también es un pueblo nuevo. Antes eran árabes. Así todo, a pesar de ser un pueblo nuevo, yo estoy de acuerdo con la creación del Estado palestino, que nos puede beneficiar a nosotros porque vamos a enviar quizás menos tiempo a nuestros hijos al ejército, vamos a invertir menos dinero en defensa. Hoy invertimos el 13% de nuestro presupuesto en defensa, mucho dinero. Entonces, tiene un montón de beneficios para nosotros. Así todo, no creo que haya a corto plazo paz. Sí se puede conseguir algo diferente que se llama utna, una tregua. Se puede conseguir una especie de tregua, porque en el Islam te permiten firmar treguas con no musulmanes. Si después quieren se los explico, pero vuelvo al punto de partida. Fíjense, estoy utilizando terminología islámica. ¿Vos querés confundir a alguien hablándole de algo que él no entiende? Estudia un poco de Islam, lo descolocás. Imagínate que viene alguien, ¿sabes qué? Hagamos el roleplay. Ilan, hagamos el roleplay. Mirá, roleplay, ¿sabes lo que es? Sí, ¿no? Tuviste Paula. Juego de roles, juego de roles. Juego de roles. No, te digo porque cuando cada generación de Madrejim tiene una especie de trauma y una enfermedad. Nuestra generación era todo el roleplay, todo, juego de roles. Por ejemplo, vamos a hacer que ustedes son palestinos y ustedes son israelíes, discutan. Entonces nos hacían jugar a que éramos la ONU. Creo que esta generación, no sé si ustedes ya la superaron, pero esta generación tiene otra enfermedad. ¿Les digo rápidamente? Vale. Dale. Alguien escribió en los años 80 una teoría que se llama teoría fractal, que lo que dice es que la Peula se divide en tres partes. Un rompehielos, que en general son juegos que no tienen nada que ver con la Peula, y ahí ya empezaste mal, ¿está bien? Vale. Y después viene el núcleo de la Peula, que en general supuestamente tiene algo que ver con el tema central que te dijeron que tenés que hacer. Y después llega el Sikum, el cierre de la Peula. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el Sikum, recién ahí, los chicos entienden de qué carajo la Peula. Es más, yo fui un pionero en el arte de hacer este tipo de peulat nefastas. Una vez hice una peulá de Shavuot. Miren lo que hice. Me llevé a los chicos a un parque, les dejé una pelota y les dije, vuelvo dentro de 15 minutos, no jueguen al fútbol, yo ya vuelvo. Volví a la hora y media. Estaban jugando al fútbol. Los reuní a todos y les dije, esto era una peulá de Shavuot. Así le pasó a Moisés cuando se fue al monte Sinai y regresó y los judíos habían hecho becerros de oro. Esa es una peulá de mierda. O sea que en el Sikum revelo qué era lo que quería yo y el núcleo de la peulá no tiene ningún tipo de sentido. Esa es una enfermedad clásica de esta generación. La enfermedad clásica de mi generación era roleplay y la de la generación anterior era charlas. O sea, cada generación tiene una enfermedad. Espero que hayan superado esta enfermedad. Hace 2 o 3 años que no enseño el Majón de Madrejim, así que no me acuerdo cómo planifican, pero hace 3 años planificaban como el culo, como acabo de decir ahora. ¿Está bien? La peulá de verdad, lo más importante es el núcleo de la peulá. El Sikum puede ser, incluso puede ser, les puedo dar un montón de ejemplos de que el Sikum no tiene ningún sentido. Ejemplo, una peulá que hice yo en Barcelona, era sobre Yom HaShoah. ¿Bien? Era sobre Yom HaShoah. Lo que hice cuando llegaron mis Hanejim a Barcelona fue separarlos en hermanos o en primos. Y creé un montón de espacios separados para que vean películas de testimonios
sobre hermanos o primos que perdieron a algunos de sus familiares durante la Shoah, o bien que uno se salvó y otro no. Era todo alrededor de testimonios de hermanos sobre crímenes. Y vos veías cómo se desarrollaba la Teulá, cómo los chicos se iban abrazando entre ellos, pidiéndose perdón, miraban algunos testimonios, otros no los veían. Cuando terminé la Teulá les dije, chau, nos vemos dentro de una semana. ¿Qué sicum voy a hacer de la Teulá si es obvio lo que quiero hacer? Ven, en ese caso no hacía falta ni sicum ni el disparador. No tenía ningún sentido, la Teulá era esa Teulá. Muy bien, o sea que la teoría fractal, el que lo inventó, yo sé quién fue, pero cuando ustedes lo ubiquen, lo asesinan, porque lo que hicieron fue encuadrar el cerebro de la gente que es una pelota que sea así, 3 partes. ¿Está bien? Es 3 partes si yo quiero, y si me sirve. Veo ¿Vale? que es, Gaby, veo que es un debate que te quedó pendiente como Madrid. Vos estás muy orgulloso de haber sido Madrid. De hecho, me vas a corregir y me vas a decir que no fuiste Madrid, sino que sos Madrid en la actualidad y que llevas adelante ese modelo. Por supuesto, ¿sí? Madrid desde que tenía 15 años. Este es Yoda, ¿está bien? Soy Madrid desde que tenía 15 años, y lo peor es que cuando sos Madrid le haces los juegos de los cumpleaños a tus hijos y les cagás la existencia. Es verdad. Le cagás la existencia. A ver, imagínate un cumpleaños. Los pendejos de compañeros de mis hijos, una de las peulots era ponerse en un balcón y con pistolita de agua le ponían Coca-Cola. Y los nenes abajo con los ojos cerrados tenían que intentar probar y descubrir de qué era la bebida que le estaban lanzando del segundo piso. Cuando descubrían, cambiaba la pistolita y pasaba Fanta. Y así los pibes, terminaban todos enchastrados, genial, los padres re contentos. El problema de San Madrid es que sos Madrid toda tu vida. Volvamos al tema central, porque ya me fui a la mierda. Sí, te vuelvo, pero pará, te quiero decir algo, porque tiene que ver con esto del ser Madrid. Hay una pregunta general que es, bueno, ¿y cómo pongo en palabras esto? ¿Cómo hago para explicarle a mis Janijim, que pueden ser del GAN hasta chicos del segundo o tercer año del secundario? ¿Cómo hago para poner en palabras esto, Gaby? ¿Cómo lo explicarías vos? Exactamente como Twitter. Significa no intentar explicar todo de un solo saque, sino simplemente crear la duda. Vamos a un roleplay. Imagínate que vos sos un compañero mío de la secundaria. Vos no sos judío, yo soy judío. ¿Vale? Dale, intenta atacarme. Los judíos ocuparon Jerusalén. ¿Qué te sigue atacando? Es un problema. Entonces, espera, vamos de a una, ¿ven? Ok, ten en cuenta lo siguiente. Jerusalén, el último dueño existente de Jerusalén fue el rey David, y el rey David no era palestino, era un rey judío. Significa, hay muchos más descubrimientos arqueológicos, muchísimos. De hecho, no hay. Solamente de judíos que de palestinos. O sea, ¿qué significa ocupar una tierra que vos siempre fuiste el más viejo ahí? Fíjense cómo le respondí. Le respondí con respuestas cortitas, y él puede seguir atacando. ¿Vale? Sí, sí. En esta no me ganás. Estoy seguro, ponele que entiendo lo de Jerusalén, es muy larga la historia, no me interesa. Ustedes son un estado apartheid. Lo que estás haciendo es muy parecido a lo que hicieron los nazis, ¿sabes? Quizás no te das cuenta porque no pareces un nazi, pero estás hablando igual. Los nazis, antes de asesinar a los judíos en Europa, convencieron a la gente que los judíos no eran un pueblo, sino que eran un virus. Entonces, a través de la palabra, intentás crear esa ilegitimidad. Porque cualquier persona que conozca qué pasó en Sudáfrica y qué pasó en Israel, entiende que no tiene punto de comparación. Solamente una persona inmoral lo haría. Vos lo estás utilizando para intentar que el Estado de Israel sea un Estado ilegítimo. Entonces, quizás no lo haces a conciencia. Te digo nomás que estás haciendo algo muy parecido. Bueno, está bien, entonces me estás diciendo eso, hablaste de la palabra virus. Ustedes, los israelíes, no quieren vacunar a los palestinos, les interesa la supervivencia nada más de los judíos. ¿Te gusta respetar la ley? Me encanta. ¿Estás seguro? Por supuesto. No parece. ¿Cómo que no? En el artículo de Oslo B, parte segunda de Oslo B, artículo 17, dice que los palestinos tienen el monopolio para todos los temas de salud. ¿Qué pretendés? ¿Que la Fuerza de Defensa de Israel se meta con sus soldados a vacunar a la fuerza cuando es ilegal porque estás contradiciendo Oslo B? Decidite, ¿te gusta la ley? No me digas algo así. ¿No te gusta la ley y te gusta la anarquía? Ahora te entiendo, pero me dijiste que te importa la ley. Y así podríamos seguir largo y tendido en este roleplay. Es verdad, ustedes pueden escuchar ahora y sentirse, dice, pero ¿y cómo argumento así? Tengan en cuenta, primero que tenés que tener conocimiento acumulado. Eso por un lado. Pero segundo, no intentes responder a todo el tiempo.
Intenta responder solamente crear la duda, en una frase corta a la medida de lo posible. Y les quiero decir yo que nosotros desarrollamos una aplicación que ahora estamos renovando en serio, que se llama Asbarat. Esperen que como se fuese, sigue habiendo en los autobuses de Argentina, los colectivos, vendedores que venden cosas ahí ambulantes y eso. ¿O Me todavía encantaría responderte, Gaby, pero no soy esencial y no me puedo subir a un colectivo. En Argentina todavía seguimos en pandemia. Yo sé que ustedes están un poquito más adelantados, pero te pido No, disculpas, claro, Gaby. Ok, hay una aplicación que desarrollamos que se llama Asbarat, con doble P. Es una aplicación que lo que te dice es, vos pones en tu teléfono móvil, te bajas la aplicación y pones genocidio. Entonces te da un montón de respuestas, como dice Ilan ahí en el texto. Vos te da un montón de respuestas, siempre de 100 palabras, para que hagas copy-paste y respondas a cualquier barbaridad. Y también ahora le agregamos Twitter, en la nueva versión que está por subir. Y ahí tenés la respuesta también en máximo 280 caracteres. Entonces, si no sabes una respuesta de algo, la buscas en Asbarat, te va a dar respuesta muy corta, haces copy-paste y te transformaste en un multitasking. Bien, esto está bueno. Estas herramientas que estás diciendo, Gaby, están buenas porque veo que, de vuelta, mucho del público que está del otro lado es joven y son inquietantes. A veces no tenemos las herramientas para poder enfrentarnos contra estas falsas acusaciones. Y creo que el granito de arena, más allá de que uno puede considerar que es rezar y es válido, también está un poco en el accionar y dejar de tener miedo, porque defender a Israel no es defender una mentira, sino que justamente me parece que es atacar a la mentira con la verdad. Gaby, te voy a aprovechar un ratito más. Nos quedan por lo menos 15 minutos más del encuentro, ahí ya son casi la 1 de la mañana, si no me equivoco, pero una de las noticias de último momento hablan de un cambio de gobierno en Israel, cosa que parece que no se escuchaba hace mucho tiempo, y creo que, por ahí me equivoco, pero a puro prejuicio lo pregunto, ¿esto trae esperanzas respecto a un cambio en la posición israelí con el conflicto palestino-israelí? Pregunto. Te voy a hacer un chiste pésimo, que te aviso que es pésimo. Se acaba, la noticia es esa. Hoy hubo 3 noticias importantes. La primera, que elegimos al presidente del Estado, que es una figura protocolar, no tiene un poder real, sí le pide a diputados que formen gobierno. Elegimos a, los diputados eligen durante 7 años a Itzhak Bushi Herzog, que era el presidente de la agencia judía y ahora es el presidente del país, o sea que se va a elegir a otro presidente de la agencia judía. Él acaba de ser elegido hoy. Lo segundo es que se acaban de fusionar 2 empresas muy importantes, Netflix con la empresa Yahoo. ¿Sabías? No, no sabía. ¿Por qué? Netflix y Yahoo. ¿Sabes cómo se llama la empresa? No. Net and Yahoo. Te dije que era malísimo el chiste. Vale. Voy a tapar solo para disimularlo. No está tan malo. Bueno, era malo. Vale. Muy bien. Los que opinen que no era tan malo el chiste, escríbanlo por favor en el chat, cosa de que yo intentar irme a dormir con la esperanza de no ser tan salado. Ok. Así. Para mí era bueno. De horno, genial. Pero me lo mandó por privado. No se atreve en público. Ahora el chat está en privado. Si querés lo abrimos al público. Si te animás lo abrimos 5 minutos al público. No, sí, todo bien, todo perfecto. Ok, vale. Escuche lo siguiente. Resulta que habitualmente los partidos políticos en Israel se dividían, lo dividían en 5 temas de discusión en Israel. ¿Bien? En general la política israelí se divide en 5 temas: Ashkenazim frente a Sfaradim, laicos frente a religiosos, árabes frente a judíos, izquierda y derecha económica, y halcones versus palomas. O sea, derecha política e izquierda política. Esos son los ejes. Pero en las últimas elecciones se dividió el mapa político de forma diferente, y es todos los que están a favor de Netanyahu y en contra de Netanyahu, teniendo en cuenta que hace 12 años que está en el poder. Y además estuvo 13 años antes, o sea, 15 va. 3 y después otros 12. Ahora, Netanyahu ha logrado muchos éxitos para Israel, por eso alguien me preguntaba cuánto lo van a ir a buscar a Netanyahu nuevamente. Ha logrado muchos éxitos, pero también ha logrado que mucha gente desconfíe de él y lo odie. De hecho, con Netanyahu pasa algo muy parecido a lo que ustedes están viviendo con Cristina. Parecería ser que no hay punto medio. Hay quienes la aman y quienes la odian.
Bueno, con Netanyahu está pasando algo muy parecido acá en Israel. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha formado una coalición de partidos políticos que no quieren más entender. Y eso incluye partidos de derecha, incluso muy de derecha, como Naftali Bennett, que es del partido de Yamina, o Lieberman, o Gideon Sa'ar, son partidos de derecha, partidos de centro. Cajolaban de Gantz, Yair Lapid, que era el que tenía el mandato para formar gobierno, el partido de Yesh Atid, el Partido Laborista de izquierda, y el Partido Meretz de muy izquierda, y además partidos árabes. O sea, 4 tipos de partidos diferentes, unidos en una coalición, que ¿qué es lo que lo une? Que no quieren a Netanyahu. Ellos tenían 28 días para formar gobierno. El que tenía el poder de formar gobierno era Yair Lapid. Entonces, él habló con todos los partidos políticos y logró que... Opa, Perdimos la imagen, ahí está. ahí Censura. Logró que los partidos políticos firmasen que se comprometían a intentar formar gobierno. Eso era hasta hoy a las 12 de la noche. Minutos antes de las 12 de la noche, Lapid se presentó ante el presidente y le dijo, he logrado formar gobierno. Y a partir de ahora lo tiene que demostrar. ¿Cómo? En el plazo de entre mañana a 12 días, el presidente del Parlamento, que es del Likud, o sea, del partido que va a ser desplazado, tiene que llamar una sesión de gobierno, de Parlamento, perdón, y ahí va a venir Lapid y va a decir lo siguiente. Yo, Yair Lapid, he formado gobierno. Mi primer ministro no voy a ser yo. Durante 2 años va a ser Naftali Bennett. Y después de 2 años voy a ser yo. Va a haber rotación. Y estos van a ser los ministerios. Todo el que esté a favor, que vote a favor de este gobierno. Si 20 partidos, 20 diputados votan a favor y 18 en contra, se forma gobierno. No hace falta 61. Tiene que haber mayoría. Y ahí se forma gobierno. Y ese gobierno existe todo el tiempo que no hay un voto de desconfianza. Y para un voto de desconfianza sí tenés que necesitar 61 diputados. ¿Qué fue lo que pasó hoy entonces? Lo que pasó fue que empieza un proceso que el plazo de hasta máximo 12 días, Yair Lapid va a llamar y va a decir, vótenme con un voto de confianza para formar gobierno. Entonces la pregunta es, ¿y puede ocurrir que cuando llame no le den el voto de confianza? Sí, en 1990 ya pasó que Shimon Peres hizo eso y no logró la confianza del Parlamento y por lo tanto su gobierno no se formó y lo formó Yitzhak Shamir del Likud. O sea, puede llegar. A mí me da la sensación de que no va a pasar. Es probable que formen gobierno. Hay que esperar hasta el último momento. Sí claro, o sí. ¿Qué pasa con Bibi Netanyahu? Es muy probable que él pase a ser el líder de la oposición y va a volver loca al gobierno, ¿no? Elevando un montón de temas que creen discordia en un gobierno tan heterogéneo. Entonces, lo que va a hacer va a intentar desunir ese gobierno. Que puede ser que el gobierno lo que decía es, no podemos seguir trabajando, se disuelve el Parlamento y se llama a nuevas elecciones. Gaby, creo que se van a dar algunos aspectos que hasta ahora no se venían dando, más allá del último conflicto entre Israel y Hamás, que tiene que ver con la particularidad que puede haber un primer ministro que use abiertamente kippah todos los días de su vida, cosa que nunca antes había pasado en Israel, corregime si me equivoco. Al mismo tiempo... En su vida o en bajada, depende de cómo camine. Segundo chiste. Mejor el de Netflix. Del horno, decime si te gustó este. Me gustó más el de Netanyahu, fue más moderno. Ok. Y el segundo de los temas que se puede dar también es el apoyo de un partido árabe a una coalición de gobierno en Israel, lo cual claramente ya tenía derribado el concepto de apartheid, pero creo que esto lo confirma y es una buena herramienta. Entonces, quizás una de las preguntas finales para empezar a cerrar el encuentro de hoy, Gaby, es ¿qué perspectivas a futuro hay? Porque o sea, como que la sociedad israelí internamente quedó muy herida en algunos aspectos después del enfrentamiento entre Israel y el terrorismo de Hamás. ¿Cómo lo ves el futuro israelí? Había un proceso, Ilan, muy bonito de integración de los árabes de Israel, ¿sabes?
cada vez se sentían más orgullosos abiertamente de ser israelíes. ¿Sabes por qué? Por dos hechos. El primero, la primavera árabe. Todos los países del Medio Oriente se desmembraron salvo Israel. Entonces ellos decían, vivimos en el paraíso acá. Lo segundo, el COVID. Se vacunó rapidísimo acá, y vacunamos a todo el mundo, y en comparación con el resto del mundo, los árabes se dan cuenta que vivimos bien. Entonces había un proceso muy bueno de integración. Pero dentro de los árabes de Israel hay muchos extremistas, especialmente en la zona norte del país. Se llama el Triángulo, donde hay mucha fuerza del Hamas Israel. Se llaman los hermanos musulmanes, el movimiento islámico del norte. Entonces, lo que vos viste fueron mucha incitación de los extremistas dentro de los árabes israelíes. Pero la gran mayoría de árabes israelíes quieren integrarse a Israel. Y lo que vimos hoy, que un partido político firme, una coalición posible, es una noticia refrescante y buenísima, que nos puede augurar que realmente lo que se estaba dando, que era un proceso de acercamiento, continúe. Yo tengo mucha fe que va a haber un sentido de integración cada vez más notable entre los árabes de Israel. Puede ser que lo que vimos durante la última guerra sea un hecho esporádico relativamente. Siempre va a haber extremistas, pero la gran mayoría de árabes de Israel yo creo que se quieren integrar a Israel. Gaby, última consulta para resumir todo esto. ¿Crees que esta situación vivida se puede repetir en un corto plazo o que ya las aguas están calmadas y nuevamente por un tiempo extenso no vamos a estar escuchando de conflictos entre Hamás e Israel? No, vamos a volver a escuchar. Lo que va a pasar ahora es que va a haber una época de calma. El Hamas va a pedir que se reconstruya la franja de Gaza y que fluya el dinero hacia ellos. Van a reconstruir o no van a reconstruir. Va a fluir algo de dinero. Israel va a exigir para permitir el paso de dinero que libere cadáveres, cadáveres que están en manos de Hamas y dos prisioneros que no se sabe su estado. Entonces, es lo que va a exigir Israel. Y mientras que esto ocurra, Hamas va a intentar construir la mayor cantidad de túneles posibles y la mayor cantidad de misiles posibles para el próximo enfrentamiento. Acuérdense, en el año 2008-2009 tuvimos el primer enfrentamiento. Luego saltamos al 2012, luego el 2014 y ahora el 2021. ¿Por qué digo que va a haber otro enfrentamiento con Hamas? Porque Hamas no dejó de ser Hamas. Y las intenciones del Hamas siguen siendo las que tenían. Entonces yo no creo, no soy tan... no soy tan inocente para pensar que no va a haber un nuevo enfrentamiento. Va a haber. Probablemente los va a agarrar ustedes en la universidad o a punto de casarse. Si Dios quiere, significa dentro de algunos años va a ocurrir. Espero que no sea antes. Gaby, ¿le recomendás a los madrijim que hablen un poco de este tema con su hanijim? Que lo hablen, que lo traten y que lo tengan presente todo esto que estuvimos hablando en el día de hoy. No sé si me está escuchando. A ver. Perdón, que me estaban llamando de WhatsApp, entonces se me cortó el iPod. Dime. Perfecto. Gaby, te decía, si le recomendarías a los madrijim hablar de todos estos temas que estuvimos hablando hoy, si crees que es necesario tenerlo permanente y que un poco también nos afecta a nosotros lo que pasa en Israel. Bueno, depende mucho también de qué edad de hanijim tenés, ¿no? Por supuesto. Lo que sí les puedo es, si quieren, les digo una peulá para hacer sobre esto. Me encanta. Así cerramos el encuentro de hoy. Dale. Vale. Esta es así. Yo considero que un movimiento juvenil, no importa si es una escuela, un movimiento juvenil, una trua o un Moadón Sport, o sea, un club deportivo, es muy importante hacer macro peulot, significa hacer peulot más o menos una vez por mes que marquen el ritmo del año y que son las que más se recuerdan esas actividades, como los campamentos son los que más se recuerdan. Entonces hay necesidad de hacer ese tipo de peulot grandes. ¿Qué significa una peulot grande? Una peulot que sea muy creativa a la medida posible y que sea a la medida posible que incluya mucha gente, que haya mucho movimiento. ¿Okay? En general, si ustedes tienen personas creativas
entre el equipo de Madrid-Jim, es bueno planificarlas a principio de año, porque ustedes ya saben en qué época hay más chicos, hay menos chicos, hay más entusiasmo, intuitivamente lo conocen. Esta es una actividad para hacer sobre elecciones en Israel. Y lo que tiene de hecho 4 partes. La primera parte es la parte que a los Madrid-Jim más nos interesa. Perdón, pero me están molestando de México. La primera parte es la que más nos interesa a nosotros, y es, podemos dividir a los Hanijim haciendo una encuesta de partidos políticos, que no se las recomiendo porque les va a salir que vuestros chicos son muy parecidos, o lo pueden hacer por dedo. Significa, lo dividen en 10, 12 partidos políticos que hay en Israel, y le explican al principio qué ideología tiene tu partido que te tocó, y también el resto. ¿Me siguieron? O sea, esta es la parte que más nos interesa a nosotros. En 20 minutos te hay que explicar la ideología de tu partido político. Puedes dividir a todo un grupo de chicos de 12 a 15 años en muchos partidos políticos y los mezclas. Y el Madrid le explica, nosotros somos el Likud. Nuestra posición en temas de economía es esta, en temas de esto es esto, y la de los demás es esta. ¿Bien? Esa es la primera parte. Es la que más nos interesa como educadores, y es que entiendan quién se postula al Parlamento israelí. Primera parte terminada, ¿está clara? Segunda parte, es la parte que más le interesa a los chicos. Le das a los chicos dinero falso, que no lo puedan fotocopiar, en donde cada uno es el presupuesto de la campaña electoral. Y ellos tienen que jugar juegos estilo kermés para aumentar el dinero o bajar el dinero. ¿Bien? Cuando termina esa parte, que son 45 minutos, cada partido tiene una cantidad de dinero. La tercera parte es cómo traducimos lo que aprendimos en algo concreto. Y es así. Con el dinero que tienen que comprar campaña electoral. Por ejemplo, ¿quieren hacer fotocopias? Cada fotocopia te sale 10 pesos. O, ¿querés 5 minutos de micrófono? Hay un micrófono donde podés hablar y explicar tu postura durante 5 minutos pagando 1000 pesos. O tenés globo de colores, no importa. Vos pagás tu campaña electoral y durante más o menos 1 hora tenés que presentar tu campaña electoral. Esa es la parte de creación de acuerdo a la postura de tu partido político. O, por ejemplo, compras música sin sonido para hacer un jingle de tu partido político y volver loco a todos los demás. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte de creatividad. ¿Cuál es la última parte? La parte de votación. Ahí el Hanij vota 2 papeles, no 1 como en Israel, 2. Votás, por un lado, al partido político que más te convenció. Y por otro lado, la mejor campaña electoral. Y la Peulá termina midiendo quién ganó ideológicamente dentro de Akogaj y quién fue la mejor campaña electoral. Y ahí termina la Peulá. 4 pasos. Veremos quién será el primer Madrid en presentarle esto a su coordinador para supervisarlo. Gaby, qué lujo, gracias de verdad por esta charla que mezcla un poco de todo, perdón, voy a toser. Mezclamos un poco de todo, de actualidad, de historia, de conflicto, de Adrajá, Madrijim, Hanijim, un montón de conceptos, creo que todos nos vamos a llevar un montón de cosas. Te agradezco, pero de verdad, de corazón, porque tenerte a vos y tanto tiempo es un privilegio enorme que nos damos. Me sale de vuelta la Idi Yemame como en el último encuentro que mantuvimos, y te pido que por favor te sigas cuidando vos y toda la familia para que estén bien y podamos seguir viviendo encuentros así de maravillosos. De verdad, Gaby, gracias, muchas gracias. Y por último, Gracias. para cerrar, agradecerle a través de Sabri Brown a todas las autoridades de ACOAG que permitieron organizar este encuentro de la Escuela de Madrijim de ACOAG y Basilea. Sabri, está mi teléfono a disposición para lo que sea necesario, para lo que los chicos necesiten. De verdad, me pueden consultar. Lo mismo le digo al doctor querido Shermuk, que es también de Ioná, a Ari Shermuk, le digo lo mismo, mi teléfono está a disposición. Estamos para trabajar con jóvenes desde Basilea, estamos con ganas de traer la voz de Gaby, de ampliarla y de empezar a trabajar en serio, no solamente en capacitar, sino en educar, principalmente en educar en todo lo que a Israel respecta, todo, en su más amplio sentido de la palabra. Y no hace falta que solamente sea un público judío, podemos trabajar también con un público no judío
que tiene ganas de colaborar con Israel. Así que estamos a disposición desde Basilea, desde Atzada Sheini en Argentina, para crecer y para llevar adelante la voz de los que defendemos a Israel. Querida Sabri, ¿vas a decir algo? Sí, no, ahí te iba a decir, hay varios preguntando y queriendo saber un poco más de qué se trata Basilea, que ahí lo habíamos dejado medio ahí para el final y no quería que lo puedas dejar de contar. Yo lo voy a contarlo muy Ilancito, breve. Sí, Ilancito, me voy a ir porque me están puteando de una televisión, ¿está bien? Los quiero mucho, Andate. gracias. Gracias, Gaby. Gracias por... Chao, un beso a todos y suerte de la draja. Bye. Nos vemos, Gaby. Gracias. Bye, bye. Bueno, finalmente, contar muy breve. Basilea es un centro de diplomacia pública que está empezando a trabajar acá en Argentina. Vamos a tener muchos lugares, Sabri, para poder trabajar, no solamente en capacitaciones en escuelas de Madrid, sino que también tenemos ganas de dar batalla en lugares tan esenciales como puede ser la facultad, como pueden ser los medios de comunicación. Tenemos ganas de acercar textos, materiales de estudio para que podamos tener herramientas el día de mañana para defender, y digo esto, no solamente a Israel, sino que también a la comunidad judía en Argentina y en América Latina, porque somos un centro de diplomacia pública que va a trabajar en toda América Latina. Esto muy resumido, porque ya después de 1 hora y 20 casi de charla, es mucho decir. Les agradezco porque veo que están todos del otro lado, por escucharnos, por tenernos en cuenta, y lo que sea, estoy a disposición, no solamente yo, sino que todo Basilea, para seguir adelante. De verdad, muchas gracias, Sabri. Impecable, gracias Ilu, de vuelta gracias a Basilea también, y nada, nos seguiremos encontrando en distintos espacios para seguir conversando sobre esto que tanto nos ayuda también a armar nuestro propio punto de vista, nuestra postura, y nos facilita un poco, como fuimos viendo, no solamente poder charlar, discutir y plantear distintos panoramas, sino también aprender a cómo laburarlo en nuestras actividades, en nuestras PEULOT, así que gracias Ilu, gracias Gaby de vuelta, le llegará nuevamente, después se lo escribimos, y obviamente gracias a cada madrij, madrijá, coordinador, coordinadora, y janijim y janijot de escuela que se sumaron hoy, gracias a las instituciones que también se sumaron, a Ioná, a Mijay, y no me quiero olvidar de nadie, a Círculo, y nos estamos viendo, seguimos laburando en conjunto, creemos que juntarnos es aunar fuerzas y es sumar para el mismo lado, así que gracias por sumarse, por estar, y Madrijim y Madrijot de Acoaj, las áreas que tenemos reunión chiquitita después de este encuentro, nos quedamos acá, que nos vamos a ir a distintas salas. Así que una cosa más, gracias. Sabri, Dime, una sí, cosa obvio. más. Quiero decirles algo a los madrijim. ¿Vieron cuando la famosa frase, sos mi único héroe en este lío? Bueno, presencialidad, virtualidad, no importa de qué manera, los madrijim, yo fui Madrid, es lo mejor que te puede pasar, pero digo, son mis únicos héroes en esta pandemia. Son mis únicos héroes que sostienen la educación sin importar nada. Llueve, nieve, truene, pandemia, COVID, vacuna, todo, están del otro lado. Así que de verdad, chicos, los felicito a ustedes por el laburo que hacen todo el tiempo, y a seguir y no aflojar, que es lo más importante. Un abrazo inmenso a todos. Vuelvo a saludar ahí a Michelle, a Sebi, a Ari, a vos, Sabri. Un beso enorme. Gracias, nos estamos viendo.